Bueno, continuamos con con el segundo tema. Que voy, como les explicó ya Edison, voy a hablar de las fuentes de variabilidad y el error en laboratorio. El error en laboratorio era un tema que iba a ir en la tercera semana, pero lo incluí aquí con un poco de ejemplos para, para poder ayudarles, para poder dar el tema del COVID, que ahora es tan necesario realmente, y una interpretación adecuada de esos exámenes. Entonces, bueno, para hablar de fuentes de laboratorio, recordemos algunas definiciones. Primero, ¿qué es variable? Es cualquier atributo o característica que puede tomar diferentes valores. ¿Qué significa variabilidad? Es la dispersión de los valores de una variable en una distribución teórica o en una muestra, ¿verdad? Entonces, la variabilidad observada en el laboratorio clínico es la suma de todos los factores biológicos que operan desde antes de la toma de la muestra, combinados con los factores analíticos que intervienen durante su estudio en el laboratorio. Entonces, aquí en este concepto ya vamos a ver que la variabilidad va de factores biológicos, está sumada por la variabilidad de factores biológicos por los factores analíticos. Estos factores analíticos se refieren a los factores de medición. Entonces, así, en este esquema vamos a ver los tipos de variabilidad de laboratorio. Tenemos la variabilidad total, que es la suma de la variabilidad de medición y la variabilidad biológica. La variabilidad de medición tiene dos fuentes de variabilidad. La preanalítica, que es como estuvimos viendo de las fuentes de las fases de laboratorio, y tiene también la fase analítica. El caso preanalítico va la extracción, la selección de la muestra, transporte, conservación, etc. Y en la parte analítica puede ser un error aleatorio o un error o una variabilidad sistemática o aleatoria. Y en el caso de la variabilidad biológica, tenemos la variabilidad intraindividual o interindividual, ¿ya? En estas fuentes de variabilidad yo voy a hacer un poco más de énfasis en lo que son las fuentes de, por ahora, la variabilidad biológica. ¿A qué se refiere variabilidad de medición? Como ya les dije, son las alteraciones de la medida estimada del valor real en el momento del proceso de la muestra como tal. Y tenemos la variabilidad biológica, que en cambio se refiere a todos los factores fisiopatológicos que condicionan el valor real o variación debida al equilibrio entre el recambio metabólico y la regulación homostática. Entonces, la validez diagnóstica de una determinada prueba de laboratorio es la suma entre, como ya les dije, variabilidad biológica y la variabilidad de medición. En el caso de la variación de medición, ya vimos, era la variabilidad preanalítica y la analítica. La preanalítica es lo mismo que es la fase, o sea, son todas las modificaciones que pueden intervenir desde la recolección de la muestra hasta antes de la determinación analítica de la muestra o el procesamiento de la muestra. Y la variabilidad analítica es básicamente relaciona con la medición. Con la medición del método que vamos a utilizar para ese procesamiento de la muestra, ¿no? Y en el caso de la variabilidad biológica puede ser variabilidad interindividual e intraindividual. La interindividual, ¿a qué se refiere? Son las diferencias en el nivel real del analito que se observan en los distintos individuos, según las condiciones fisiopatológicas, como cuál, edad, sexo, raza, características genéticas y el estado de salud en general. Y tenemos la variabilidad intraindividual, que quiere decir que son las diferencias que el nivel real del analito se observan en un individuo con el tiempo y que dependen sobre todo de los ritmos. ¿Cuál es el ritmo? Ritmo circadiano, ritmo mensual, ritmos circanuales, actividad física, etc. Entonces, interindividual es un solo individuo y sus variaciones, perdón, interindividual son varios individuos con sus variaciones dependiendo de las condiciones fisiopatológicas, y la intraindividual sobre todo son los ritmos y es solo de una persona. Aquí les he puesto un cuadro donde nos dan las variaciones de algunos analitos de acuerdo a la variación intraindividual y la variación pues, interindividual e intraindividual. En el caso de la variación intraindividual, tenemos que hay unos analitos, por ejemplo, los electrolitos y la albúmina o la osmolaridad, que están estrechamente regulados y exhiben variaciones pequeñas, no van a sobrepasar del 5%. Bueno, tanto en la interindividual como en la intraindividual. Miren, albúmina 3.1, 4.2.
En el caso del sodio, por ejemplo, igual 0.7, 1.01. En el caso, por ejemplo, en cambio, hay otros analitos que no tienen esta estrecha regulación o esta regulación, van a tener variaciones mucho más amplias que llegan casi hasta el 30%. Por ejemplo, como tenemos aquí la aldosterona, 29.4, 40.1. Entonces, todo va a depender del analito y de la condición de variación o del coeficiente de variación que tiene cada individuo o de manera intraindividual, ¿verdad? Hablando ya de las variables biológicas intraindividuales que veíamos que son las que dependen de las fluctuaciones normales, sobre todo los ritmos, veamos un ejemplo de lo que es la variación en el ritmo circadiano. En el caso del ritmo circadiano tenemos algunas sustancias de la sangre que incrementan o que van a incrementarse o que van a disminuir de acuerdo a una manera rítmica en un periodo de tiempo, por ejemplo, en 24 horas. Un ejemplo específico de este ritmo circadiano, de esta variación, es la medición del cortisol. Los valores de cortisol entre las 0 y las 9 horas van a ir más o menos entre 5 y 25 miligramos sobre decilitro. En cambio, van a bajar casi en el 50% a partir de las 9 de la tarde, de las 9 de la mañana, perdón, hasta la tarde. Entonces tenemos esta variación, pico alto en la mañana, pico tarde, pico bajo en la tarde. Entonces, por eso, por ejemplo, una de las recomendaciones de cortisol de la medición debe hacerse a qué hora, a las 7 de la mañana. Hay también, por ejemplo, si nosotros estamos estudiando algunos parásitos sanguíneos, por ejemplo, las filarias. En el caso de la microfilaria Wuchereria bancrofti o la brulla, estas tienen en cambio, liberan organismos de manera cíclica, de forma cíclica. Entonces, si yo estoy estudiando este tipo de filarias, yo debería tomar la muestra, por ejemplo, en la noche, donde va a haber más liberación de parásitos. Otro analito que puedo darles de ejemplo que puede haber una variación en el ritmo circadiano es el hierro, que también puede disminuir en el transcurso del día. Entonces, aquí tenemos un cuadro de las variaciones que muestran los analitos más comunes con variaciones diurnas. Es decir, tenemos el cortisol, que ya les hablé, la renina igual, actividad en la mañana y mínimo en la tarde, el hierro, que ya les dije, la TSH, la insulina. Al revés del fosfato y de la aminotransferasa, que tienen niveles bajos en la mañana y niveles más altos en la tarde. Otros ciclos que debemos ver nosotros, otra variable biológica intraindividual, está el ciclo menstrual, que obviamente esto va a ser sobre todo en las mujeres, ¿verdad? En el sexo femenino, que tienen sus ciclos ovulatorios, ciclo menstrual como tal, donde va a haber cambios hormonales de acuerdo a la fase del ciclo menstrual, ¿verdad? A la fase ovulatoria. Entonces, tenemos que normalmente estas hormonas ya tienen su variación por el ciclo menstrual, pero además de eso hay otros analitos que también tienen variaciones de acuerdo a este ciclo ovulatorio o este ciclo menstrual. Por ejemplo, hay una elevación preovulatoria, se puede dar una elevación de la aldosterona, perdón, y de la renina también. También puede haber, por ejemplo, va a haber una disminución, una concentración más baja de colesterol en el momento de la ovulación, perdón, va a haber una disminución de la concentración del colesterol. Obviamente, en la mayoría de mujeres va a haber disminución del hierro y el fósforo, justamente después de cuando tenemos el sangrado, ¿verdad? Entonces son variaciones que van a presentarse generalmente en el ciclo menstrual en las mujeres. Otra variable biológica intraindividual importante es el embarazo, que como saben tenemos muchos cambios biológicos en el embarazo. Por ejemplo, es la hemodilución fisiológica que se va a dar en el embarazo por un aumento del volumen plasmático. Puede haber cambios hormonales también en el embarazo. Por ejemplo, hay cambios de las hormonas gonadotropinas, tienen una actividad leve en las hormonas tirotrópicas o actividad tirotrópica, por lo cual en el primer trimestre del embarazo las TSH son más bajas. Entonces, para medir hormonas tiroides del embarazo se recomienda que se lo haga en el segundo y tercer trimestre, donde son los datos más reales. En el embarazo también va a haber un aumento de lo que es
metabolismo, ¿verdad? Va a haber un aumento del metabolismo, lo que produce una movilización mayor de lípidos, por lo cual se van a incrementar los valores, sobre todo del colesterol total, del colesterol LDL y de los triglicéridos en el embarazo. Para hacer una medición de estos valores, como van a estar elevados en el embarazo, es preferible que se lo realice después de 10 semanas posparto, cuando los niveles comienzan a normalizarse. Una variable biológica interindividual muy importante es la edad. Como todos sabemos, realmente la edad o los grupos etarios deben estar marcados por sus propios valores de referencia, porque hay mucha variación de acuerdo a si son neonatos, adultos mayores. Entonces, básicamente, cuando nosotros queramos interpretar la mayoría de analitos, en el caso de un neonato, de un adulto mayor, para comparar, debemos tener sus propios valores de referencia. Un ejemplo, por ejemplo, de este cambio de variabilidad por la edad, tenemos el mayor número de glóbulos rojos, ¿verdad? Por la hipoxia relativa en el recién nacido. Este aumento de glóbulos rojos también que nos va a producir un aumento del metabolismo de la glucosa, por eso de los valores de la glucosa son más bajos. Tenemos un aumento de la bilirrubina al recién nacido que comienza a disminuir a lo largo de los días de nacido. Y esta bilirrubina realmente tiene ustedes como conocen, también tiene sus valores de referencia de acuerdo al día de nacido del recién nacido. Es por eso que un valor alto, por ejemplo, de 12, de 15 a las 12 horas de nacido, puede ser un alto riesgo de producir caníteres en ese recién nacido y se lo va a poner en esa escala de alto riesgo. Pero a las 72 horas, ese mismo valor ya podría modificarse a un riesgo moderado. Siendo el mismo valor, lo que pasa es que el valor de referencia va cambiando de acuerdo a los días, ¿verdad? Este aumento de bilirrubinas, ¿por qué se da en el recién nacido? Es porque hay una inmadurez de los hepatocitos para hacer la conversión de la bilirrubina, ¿verdad? Lo mismo pasa con el ácido úrico, que comienza a disminuir después de los 6 días de nacimiento. También tenemos el caso, por ejemplo, de la fosfatasa alcalina. El crecimiento y el desarrollo óseo en los niños va a producir que haya una actividad, ¿verdad?, de las células formadoras óseas, lo que hace que haya una liberación mayor cantidad de fosfatasa alcalina entre la niñez y la adolescencia. Por eso tenemos ese pico elevado de fosfatasa alcalina, y el valor de referencia de los niños y adolescentes es diferente al valor de referencia de los adultos. Lo mismo pasa con la inversión de las células sanguíneas, ¿verdad? En la fórmula leucocitaria. Hay una inversión, ¿verdad? De neutrófilos y linfocitos hasta más o menos los 4 años, que los linfocitos comienzan a bajar su número. Lo mismo pasa con una variabilidad, en cambio, en la edad adulto, en los adultos mayores, ¿verdad? Obviamente lo que pasa con los adultos es generalmente que comienza a haber una disminución en la función renal, por lo cual va a disminuir el clearance de creatinina. También va a haber alteraciones en lo que son los ejes suprarrenal y hipotalámico pituitario, con lo que hay una disminución de los niveles, de la corticotropina, y de los corticoides se pueden elevar, o sea, los valores de referencia me refiero. Lo mismo pasa con la tirotropina, con la hormona antidiurética, los valores se elevan, y la triiodotironina, en cambio, los valores disminuyen. Todas estas variables son las que, como les digo, tenemos que tomar en cuenta para una interpretación adecuada del resultado. Todas estas variables, mejor dicho, todos estos valores de resultados deben tener sus propios valores de referencia. En el caso del sexo, también entre hombres y mujeres, obviamente hay condiciones diferentes y variaciones diferentes también en los valores de algunos analitos. Por ponerles un ejemplo, tenemos que en el caso del colesterol hay un incremento progresivo, ¿verdad? Entre los 15 y 55 años, pero en el momento en la edad premenopáusica, en las mujeres hay una pequeña elevación a comparación del varón. Lo mismo pasa con el LDL y el colesterol total. En el caso del colesterol del HDL, los valores de referencia van a ser similares entre hombres y mujeres. No va a haber esta distinción como en la etapa premenopáusica. También puede haber valores un poco más elevados de la creatinina en hombres por el
se supone que por el mayor volumen de masa muscular puede haber una variación en los valores de la creatinina igual. Otra variable biológica interindividual que podemos acordarnos, aunque no es muy frecuente aquí en el Ecuador, en nuestro país, porque no tenemos las 4 estaciones, pero se pueden dar variaciones de, por ejemplo, en el caso de los cambios estacionarios. Va a haber un aumento de los valores de la vitamina D en el caso del verano. Va a haber un incremento leve de colesterol en la estación cuando hace frío, o sea, en el invierno. Por ejemplo, va a haber una variación del 25%. La T3 también puede estar más baja en el verano en comparación con el invierno, en una comparación más o menos del 20%. Esto en cuanto a las variaciones biológicas. No he entrado mucho en lo que son variables preanalíticas y analíticas porque eso lo va a enfocar el doctor Francisco Pérez el día miércoles. Por eso yo me he centrado más bien en las variables biológicas, ¿ya? Perdón, ya. En el caso, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el error de laboratorio. El error de laboratorio se define como ¿cuál? Un error de laboratorio ha sido definido como cualquier defecto que ocurre durante el proceso total de laboratorio, desde que se emite la orden de laboratorio hasta la interpretación del resultado, y va a influir en la calidad del servicio de laboratorio. Uno de los problemas que más se presentan en los médicos es la falta del conocimiento en dónde se van a presentar estos errores. Es por esto que yo les he dado era importante la introducción de las fases de laboratorio, para ir viendo más o menos, ir profundizando en dónde se van a presentar estos errores y cómo podemos minimizarlos, ¿verdad? Que eso sería lo más importante. Entonces es importante que exista una conciencia proporcional de dónde o de cómo se pueden presentar estos errores, ¿verdad? Y cómo pueden influenciar en los resultados del laboratorio. Más o menos tenemos que en Estados Unidos hay una incidencia, que se presentan más o menos de 12 millones de errores de diagnóstico en los adultos anualmente. Y de estos errores, la mitad fueron significantes, o sea, fue que alteraron la seguridad del paciente. Entonces, en un país que es más desarrollado, donde se implementan más sistemas de gestión de calidad, existe esta cantidad de errores. Entonces, ¿qué nos dice? Que en países que obviamente menos desarrollados, que estamos implementando sistemas de calidad, ya estamos avanzando, pero aún nos falta mucho, podríamos tener una cantidad mayor de errores. La tasa de error total del laboratorio más o menos está estimada entre el 0,1 y el 3%. Entonces, como ya les expliqué lo de las fases del laboratorio, teníamos las 3 fases, ¿verdad? La preanalítica, la analítica y la posanalítica. En el caso de la fase preanalítica y posanalítica, son las fases en las que no estaban involucrados directamente el personal de laboratorio. Aquí había personal extra que se involucra y que tiene que tener conocimiento de estas fases. En la fase analítica, en cambio, está involucrado solamente personal de laboratorio, y por la automatización que les explicaba, se han mejorado mucho los resultados que emitimos dentro del laboratorio. Entonces, ¿en dónde se va a presentar mayor el error? Es en la fase preanalítica, como primer lugar, luego en la fase posanalítica y tercer punto tenemos en la fase analítica. El error en la fase preanalítica va del 46 al 68%, en la posanalítica va del 19 al 47% y en la analítica del 7 al 13%. ¿Qué es importante ver? Que nosotros tenemos un error muy alto en esta preanalítica y por eso es que yo les digo que tenemos que encontrar o hacer conciencia de dónde podemos encontrar estos errores para poder minimizar y disminuir y mejorar la calidad. Si aquí tenemos un error tan alto, no esperemos que acá o acá disminuyamos el error y podamos tener un resultado de calidad. Entonces, ¿dónde tenemos que enfocarnos nosotros básicamente para poder comenzar a mejorar esa tasa de error y disminuir esa tasa de error? Es en la etapa, sobre todo, preanalítica. En este artículo de Dasgupta nos dice cuáles son las causas de errores más comunes en cada etapa. Entonces, tenemos, por ejemplo, en la preanalítica, es el llenado del tubo, la identificación del paciente, lo que yo les decía, la identificación de la muestra, contenedores inadecuados,
tubos vacíos, la orden estaba mal, la orden realizada, o sea, la solicitud del pedido realizado. Tenemos mal recogida la muestra o recogida de una vía libre, perdón. Una inapropiada conservación de la muestra y contaminación, por ejemplo, de los cultivos. Las causas analíticas puede haber resultados inadecuados por interferencias que ya vamos a ver. Pueden haber errores aleatorios causados por los instrumentos. En el caso del error postanalítico, en cambio, tenemos los errores de mala comunicación y, por ejemplo, la demora del excesivo tiempo de demora de respuesta para un resultado, que también nos puede afectar, y sobre todo lo que yo les decía, los valores críticos, ¿verdad? Según un estudio, este estudio de Carraro y Plevani, donde se estudiaron 7.615 órdenes de laboratorio, se vieron que hubieron 393 resultados cuestionarios, 393 resultados de laboratorio cuestionarios, de los cuales se comprobaron que 160 fueron errores de laboratorio. Estos errores, más o menos, ¿qué nos implica? O sea, ¿qué porcentaje tuvo en este estudio? Lo mismo que ya estamos viendo en la tasa general. 61.9 de error preanalítico, 15% de analítico y 23.1 de error postanalítico. Si ustedes le ven en este cuadrito, que es lo que yo les hacía, les hice notar en la de la solicitud de laboratorio, si vemos aquí, esto es un medio Stuart, donde tenemos el tubito con el medio Stuart y el hisopo específico, ¿verdad? Si vemos aquí, miren, es una muestra de líquido cefalorraquídeo colocada en tubo Stuart, que no es el contenedor adecuado. El contenedor para un envío de un líquido cefalorraquídeo debería ser ¿qué? Si es para un estudio microbiológico, debería ser un tubo estéril, sin ningún aditivo, porque esto podría alterar ya la celularidad que viene del líquido cefalorraquídeo. Entonces, todos estos errores son preanalíticos y que nosotros tenemos que conocer para disminuir. De la tasa de error total que vimos que era de 0.1 al 3%, más o menos los estudios que nos dicen que del 25 al 30% de estos errores produjeron alteraciones en el cuidado del paciente. Del 6 al 10% que produjeron, sigo con ese error, perdón, produjeron errores en los efectos adversos, y de ese porcentaje, el 78 al 84% pudieron ser errores prevenibles. Errores prevenibles sobre todo en la fase preanalítica. Vamos a hablar un poquito de lo que es ya el error. Perdón, un ratito, no les pasé aquí. Ya, no, aquí. En el caso del error preanalítico, tenemos que, como ya vimos más o menos en la otra diapositiva, en cambio en este estudio del 2013 nos da un porcentaje igual de otras causas de error preanalítico. Tenemos igual inadecuada calidad de la muestra, identificación errónea, pedido de orden perdido, cantidad de la muestra inapropiada y uso inadecuado de contenedores. Entonces, estos errores son los que vamos a resumir. En otro estudio nos dice más o menos que del 40 a 50% de muertes por transfusiones fueron por resultados de errores en la identificación del paciente o de los componentes sanguíneos. Y entonces, si ustedes ven, un porcentaje altísimo de muertes por un error que podría haber sido prevenible. Dentro de los errores preanalíticos que se producen es el excesivo uso de las pruebas. Cuando se piden pruebas de más que no son necesarias. Se ha comprobado que del 10 al 50% de las pruebas de laboratorio solicitadas a los pacientes son innecesarias. Porque a veces primero no vemos cómo es la identificación. Primero no conocemos bien la prueba, por ejemplo. Otra causa de pedir pruebas innecesarias es, por ejemplo, un perfil tiroideo o una prueba de TSH, un paciente en emergencia que está sometido a un estrés. El estrés mismo, de hecho, de estar hospitalizado o en emergencia, va a producir alteraciones en los sistemas hormonales. Entonces, por ejemplo, una TSH no debería pedirse en el caso de un paciente
en el caso de un estudio, por ejemplo, de un paciente hipotiroideo en un paciente que se encuentra en emergencias. Entonces, esta tasa de pedidos mal utilizados realmente es alta. Si ustedes ven, casi del 10 al 50%, si esto reflejamos en costos, son costos muy elevados. En un estudio británico en el 2012 también se hizo una encuesta a personal médico recién graduado, en el cual 1 de cada 5 médicos decía que tenía menor competencia en lo que es el laboratorio, o sea, en el conocimiento o en la interpretación de los resultados del laboratorio. Pues por todo esto es que nosotros hemos realizado este curso para poder mejorar esta interpretación de los resultados. Hubo un estudio también que se realizó en 120 participantes, de los cuales 101 eran pacientes que no era personal de laboratorio y 19 eran personal de laboratorio. Se hizo una encuesta de conocimientos de las actividades de la flebotomía o de la obtención de sangre venosa, en las cuales hubieron algunas, las actividades indeseables, o sea, lo que no conocían era, por ejemplo, cuáles eran las restricciones de alimentos a la preparación del paciente, los sitios de la punción, el tiempo del torniquete del uso o la mezcla de los tubos con los aditivos, que es lo que les expliqué anteriormente. Entonces, por ejemplo, la N quiere decir el número de personas que se equivocaron y el porcentaje dentro del estudio. 48 en el caso de la preparación del paciente, 48 personas, 37 en la desinfección, en el tiempo del torniquete 49%, que vemos que es alto, y sobre todo en lo de los aditivos, el porcentaje de número de personas que se equivocaron fueron del 65 personas de las 120. Entonces, si vemos reflejado en esto y la comparación con los personal de laboratorio, realmente es alta el error que se presenta, ¿no? Entonces, para comentar un poquito sobre el error preanalítico en el caso de los pasos de los pasos de cada fase del laboratorio, les voy a comentar con algunos ejemplos que es mucho más fácil. Por ejemplo, en la preparación del paciente ya habíamos hablado del ayuno, que es importante, por ejemplo, en decirle al paciente la postura, el ejercicio físico de manera general. Pero aquí, por ejemplo, en esta revista de hematología, ¿qué nos dice? Los ejemplos de los errores preanalíticos. En este caso, solo le tomé la preparación del paciente para realizar el conteo hematológico automatizado, o sea, por citometría de flujo. Entonces, si nosotros no cumplimos con la preparación paciente, no le decimos al paciente que no realice ejercicio extremo o evite mejor el ejercicio antes de realizar la toma, ¿qué nos podría proceder en la hematología automatizada, en la biometría automatizada? Puede presentarse un incremento de los glóbulos blancos, un incremento en los contagios de los neutrófilos, de las plaquetas, reducción de los valores de hematocrito, hemoglobina y glóbulos rojos, activación plaquetaria, fragmentación de los glóbulos rojos. Lo mismo pasaría con la postura, ¿verdad? Si no esperamos un tiempo que les expliqué que era al menos de 15 minutos de espera para realizar la toma, podría haber, por ejemplo, alteraciones esporádicas en hemoglobina, hematocrito y los glóbulos rojos. Y lo mismo, bueno, en este caso la lipemia, que es una interferencia analítica que ya les voy a explicar despuesito. Meckel en su estudio mostró que el 41% de los profesionales de la salud no dan las indicaciones adecuadas a sus pacientes. Y esto nos pasa frecuentemente en el laboratorio. Ustedes han de haber visto o han de haber escuchado, por ejemplo, que les dicen, viene el paciente con síntomas de una infección de vías urinarias. ¿Y qué le saben decir? Por favor, tómese la muestra para hacer el análisis de la orina, ¿verdad? Pero no le dicen cómo tomar la muestra. ¿Qué pasa? A veces lo que hacen es vaya, tome líquido para que coja la muestra. ¿Qué pasa si yo tomo líquido y forzo la emisión con ese líquido? ¿Con qué va a pasar con esa muestra? Primero, esa muestra va a estar diluida. Entonces, si el paciente tiene infección, una clara infección de vías urinarias, pero yo diluí la muestra, el momento de hacer el proceso del análisis de esta muestra de orina, lo más probable es que me va a salir que el paciente no tenga infección. ¿Qué va a pasar si mando un cultivo con una muestra diluida? Lo mismo, el cultivo va a salir falsamente negativo. Entonces, sí tenemos que recordar de cómo el médico tiene la obligación de saber cómo es la preparación del paciente para ese examen específico, porque evitaríamos que perdamos una muestra, que demos mal tratamiento al paciente y
y con eso incluso mejoraríamos la calidad de atención a las personas, ¿verdad? En el caso de la toma de muestra tenemos un sinnúmero de fuentes de error. Aquí les he puesto algunas. Primero, por ejemplo, como les decía, lo ideal es tomar las muestras por sistema Vacutainer. Si ustedes no tienen sistema Vacutainer y lo toman con jeringuilla, lo importante que es retirar la aguja de la jeringuilla y trasvasar la muestra con mucho cuidado, despacio, sin hacer mucha presión a través de las paredes, destapar el tubo a través de las paredes y llenar los tubos, ¿verdad? Normalmente, ¿cuál es el error que se presenta aquí? Es que con la misma jeringuilla, sin quitar la aguja, trasvasamos la muestra hacia el tubo, haciendo presión. El tubo tiene presión negativa y lo que podemos ocasionar es una hemólisis de la sangre. Otro error frecuente que ya vimos era, como les dije, en el tubo celeste. Sobre todo, el volumen es muy importante, tiene que tener una dilución exacta, 9:1. Aquí, por ejemplo, tenemos que un volumen inferior a lo que la franja o el tubo nos está requiriendo. Aquí tenemos la señal del llenado y aquí nos han colocado menos sangre. Otro error continuo que se presenta, que es uno de los más frecuentes, a nivel de laboratorio, es la presencia de los coágulos. ¿Por qué se presentan estos coágulos? Primero, cuando toman con jeringuilla, primero se demoran en la extracción, se demoran en colocar el tubo. Entonces, hasta eso ya se presenta la cascada, ya se activa la cascada de coagulación y está el coágulo. Y la otra es que no realizamos correctamente las inversiones. Como se acuerdan que yo les decía, cada aditivo tiene un número de inversiones específico. En el caso de los tubos lilas, que viene el aditivo pegado a las paredes, este debe hacerse unas inversiones de 4 a 5 veces aproximadamente, de 8 a 10 veces porque el tubo está adherido a la pared. Cuando no realizamos estas inversiones, lo que forma es este coágulo. ¿Cómo me doy cuenta? A veces el momento de realizar la biometría, yo paso el tubo por el equipo tomatizado y me sale trombocitopenia. Paciente normal, con históricos normales, que de pronto me sale con trombocitopenia. Yo ese rato, como personal de laboratorio, reviso la muestra y hay microcoágulos. ¿Cómo nos podemos dar eso? Porque ya hay una alteración en el resultado. A veces el personal de laboratorio no se da cuenta, valida ese resultado al médico, le llega esa trombocitopenia y claro, el médico va a decir, obviamente con un histórico de plaquetas normales y viene de buenas a primeras con una trombocitopenia, obviamente va a decir que es por error de laboratorio. Pero realmente no es el error del laboratorio, sino es el error de la preanalítica desde la toma de la muestra hasta la inversión. Obviamente que había que tener un filtro, pero ¿de dónde es el error inicial? De la etapa preanalítica. Por eso es importante tomar en consideración todas estas indicaciones que yo les voy dando poco a poco. Esto ya les di el ejemplo en la anterior muestra. Aquí tenemos un paciente con una úlcera infectada en el dorso del pie. ¿Cuál es la muestra aceptada para recuperar y que sea recuperar el patógeno que sea del proceso infeccioso? A, el hisopado de la lesión o B, la biopsia de la lesión. Como habíamos visto, yo ya les dije, es ¿cuál? La biopsia de la lesión. Cuando nosotros hacemos hisopado, ¿qué hacemos? Vamos a recuperar sobre todo flora contaminante y no el patógeno que está produciendo el proceso infeccioso. Entonces, lo correcto es realizar una biopsia de los bordes y así seguro vamos a recuperar y vamos a tratar adecuadamente al paciente. El tiempo del torniquete, por ejemplo, ya les dije, máximo 1 minuto. Si ustedes si van a tomar muestras para calcio, lactato, realmente no se debe utilizar el torniquete, si es que pueden no utilizar. Hay venas que son muy visibles, muy palpables y mejor no utilizar el torniquete. Este esquema es muy gráfico de lo que pasa cuando nosotros utilizamos más tiempo del adecuado, o sea, más de 1 minuto el torniquete. Aquí tenemos un flujo normal de una vena, ¿verdad? Donde está dentro de la vena, están todos los analitos, leucocitos, eritrocitos, proteínas totales, albúmina, potasio, etc. En el momento que producimos el torniquete, lo que vamos a producir es una estasis venosa. Estasis venosa es cuando va aumentando el tiempo, lo que produce es que difusión de agua, de iones difusibles, de moléculas de bajo peso molecular, del espacio intravenoso al espacio intersticial. Entonces, ¿qué va a pasar? Una alta concentración, una falsa alta concentración en el sitio de la punción, ¿verdad?
de algunos analitos, sobre todo de los analitos con alto peso molecular, los que no pudieron salir, por ejemplo, la albúmina. Y también con el tiempo, ¿qué va a pasar? El éstasis venoso, mejor dicho, este torniquete lo que va a producir es un sitio de, un sitio de, perdón, un sitio de, se me fue el nombre, bueno, no permite que una, de hipoxia, esa es la palabra, un sitio de hipoxia, ¿verdad? En el microambiente, entonces lo que va a producir es liberación de algunas sustancias como el factor activador de plasminógeno y va a producir alteraciones en algunos analitos. Entonces, ¿por qué debemos utilizar el torniquete? No debemos utilizar más de un minuto porque nos produce este problema. Entonces, ahí se va a producir variables en la cuantificación de varios analitos en el sitio de la punción y vamos a tener alteraciones. En el caso del transporte de la muestra, por ejemplo, es súper importante acordarnos del transporte de las muestras. En el caso, por ejemplo, de la glucosa es susceptible, hay analitos que son susceptibles al metabolismo todavía de las células in vitro. O sea, la célula sigue teniendo su metabolismo, si sea en el tubo del sanguíneo. Quiere decir que continúa con su metabolismo. Entonces, hay analitos que son muy susceptibles a este cambio, como por ejemplo la glucosa, mejor dicho. La glucosa se va consumiendo, aunque sea en la muestra, aunque sea in vitro, ¿verdad? Si nosotros no centrifugamos, no entregamos rápidamente y no transportamos la muestra a temperatura ideal, la glucosa se va a seguir consumiendo. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema. Si la almacenamos a 4 centígrados, la glucosa disminuye en menor cantidad. Si la almacenamos a 23 grados centímetros, o sea, más calientito, va a disminuir mucho más rápido. Y en el caso de temperatura, que será temperatura ambiente más o menos, la glucosa se va consumiendo un promedio de 5 a 7% por hora si no le centrifugamos y lo transportamos a una temperatura adecuada. Lo mismo va a pasar sobre todo, yo les decía, uno de los transportes que tenemos que tomar en cuenta sobre todo son las muestras de gasometría, ¿verdad? Las muestras de gasometría son muestras recolectadas que requieren un cuidado especial. Son analitos muy sensibles al tiempo, a la temperatura y a la manipulación. Por ejemplo, si nosotros no transportamos inmediatamente, no transportamos con las medidas adecuadas, o sea, a 4 grados centígrados, como deberían transportarse las muestras de gasometría, va a haber cambios en los analitos importantes. Por ejemplo, en el pH va a haber un cambio de 0.04 a 0.08 por hora a 37 grados centígrados, de 0.02 a 0.03 cambios por hora a 22 grados centígrados y 0.01 si transportamos a 4 grados centígrados. Lo mismo con la presión de CO2, 5 milímetros de mercurio por hora a 37 la variación, ¿no? De 1 a los 22 y de 0.5 a los 4 grados centígrados. Se va a elevar el PCO2. En caso del PO2, en cambio, este va a disminuir de 5 a 10 a 37 grados centígrados y solo 2 si bajamos una temperatura a 22 grados centígrados. Lo mismo va a pasar con las burbujas. Ustedes saben que al momento que tomamos una gasometría arterial, debemos evitar que se queden burbujas en la jeringuilla porque esta burbuja lo que va a ocasionar es un aumento inmediato de la presión de oxígeno y también va a disminuir la PO2 cada 2 minutos, comienza a disminuir la PO2. Entonces el transporte también es sumamente importante para preservar la cantidad del valor real de los analitos. En el caso del error analítico, los errores que más se presentan son las interferencias analíticas, o sea, las interferencias de medición. En cuanto a lo que son los métodos ópticos, por ejemplo, la espectrometría, que se realizan las pruebas de espectrofotometría, perdón, en las que se realizan las pruebas de química, por ejemplo, las interferencias más frecuentes son la hemólisis, la lipemia y la bilirrubina, o la ictericia, mejor dicho. En el caso de hemólisis tenemos que es una de las causas más frecuentes de rechazo de las muestras en rechazos analíticos. La tasa de hemólisis se ha estimado más o menos que va del 6.2% y pueden llegar casi a 18.5% dependiendo de la institución. ¿Cuáles son las causas de la hemólisis? Es una extracción difícil, ¿verdad? Una permanencia prolongada de la sangre sin centrifugar
Por eso les decía que lo primero que tienen que hacer es esperar la formación del coágulo y luego centrifugar para evitar la hemólisis, y también cuando queda mucho tiempo puede causar este problema. Contaminación con detergentes o con reactivos residuales si utilizamos tubos no primarios. Vaciar la muestra de la sangre en un tubo a través de la jeringuilla, lo que yo les decía. Utilizar, por ejemplo, agujas de calibre muy pequeño también puede causar hemólisis. El choque térmico, o sea, la muestra está muy calientita en el bolsillo que le estoy llevando y luego le pongo en el hielo directamente, y este puede ser un choque térmico que va a producir el hemólisis y que es una causa de interferencia. En el caso de esta hemólisis, por ejemplo, ¿qué nos puede causar? Primero va a haber una liberación de sustancias intracelulares, o sea, de los eritrocitos, obviamente, que se han hemolizado, va a haber liberación de sustancias. ¿Cuáles son? Generalmente el EDH, la ST, el potasio. Puede haber también interferencias analíticas, por ejemplo, con lo que son las longitudes de onda, en este caso, por ejemplo, con la troponina. Puede haber incluso liberación de algunas enzimas como la adenosina, que puede haber interferencia en la medición de la ACK. Puede haber incluso liberación de sustancias protrombóticas, ¿verdad? Que lo que va a producir es una liberación de algunas enzimas y nos va a producir alteraciones en las pruebas de hemostasia también. Entonces, el error analítico por la interferencia de hemólisis realmente es muy importante y se debe tomar en cuenta. No hay algo específico que pueda cuantificar la cantidad de hemólisis que se produce. Esta revisión la he hecho más o menos con miligramos de cilitro de hemoglobina, de acuerdo a lo que se va observando en el color de la hemólisis en los tubos. Entonces va desde hemólisis no presente, hemólisis moderada, a groseramente o gravemente hemolizada. Y de acuerdo a esto, aquí nos dan un ejemplo de todas las alteraciones de algunos analitos que se van alterando y van incrementando o alterándose su valor real de acuerdo al grado de hemólisis. Entonces, por ejemplo, el potasio, que es muy claro, va de 0,6, que sería su valor real, y comienza a elevarse hasta 6, 7.1. En el caso de la ACT, por ejemplo, tenemos que va su valor real de 26 y comienza a elevarse hasta 56 con una hemólisis ya realmente grave. Entonces, la hemólisis es un patrón importantísimo que tendríamos que darnos cuenta para evitar las interferencias en el caso de los errores analíticos. La lipemia, como también les decía, en el caso de la lipemia, tenemos una alta concentración de kilimicrones circulantes. Esto es el suero lechoso que se vuelve por los 1000 kilimicrones. Eso se altera por una dieta, por no presentar el ayuno. Bueno, hay pacientes que tienen enfermedades de dislipidemias que ya normalmente tienen el suero de esta manera, pero esto causa alteraciones ópticas y puede tenernos, por ejemplo, alteraciones en la medición de proteínas totales, de colesterol, del amoníaco, del acetaminofén, etcétera. Lictericia también es otra causa de alteración, por ejemplo, que igual nos va a dar alteración de lo que es el colesterol. El amoníaco también nos puede alterar el calcio, pero esto se da cuando hay niveles elevados de las bilirrubinas y nos dan evaluaciones negativas en la medición. Todo esto es por interferencias ópticas. También hay errores analíticos, pero por interferencias antígeno-anticuerpos, sobre todo en los casos de inmunoensayos, que puede haber interferencias o reacciones cruzadas. Esto va a pasar sobre todo si ustedes han conocido con las pruebas de infecciosas, HIV, hepatitis B, que puede haber la reacción cruzada. Por eso en laboratorio lo que se debe realizar, y es importante, es tener dos equipos diferentes, uno que sea solo para pruebas de infecciones y otro para otro tipo de pruebas. Con eso, de alguna manera, se puede disminuir estas reacciones cruzadas. Puede haber reacciones cruzadas con anticuerpos heterófilos, con aglutininas, criogloburinas. Y otro tipo de interferencia en error analítico son los fármacos, que también nos podrían dar interferencias en las medidas, sobre todo a nivel de hormonas. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les decía que la solicitud de laboratorio debería ser, que deberían colocar estas condiciones especiales, deberían colocar si el paciente toma algún fármaco para poder nosotros o ustedes mismos interpretar un resultado en el caso de que se produzcan estas interferencias?
En la etapa de posanalítico, los errores deben ser casi en su mayoría o en su totalidad son errores humanos, que quiere decir que pueden ser errores de transcripción, perdón, que yo ya les decía que por la implementación de sistemas informáticos en laboratorio, estos errores ya han disminuido. Puede haber mala información al médico, la inadecuada interpretación de los resultados y la falta de comunicación de los valores críticos que les decía que era importantísimo. Por ejemplo, aquí les pongo el ejemplo de la glucosa. En el caso de la glucosa, por la medición de un equipo automatizado en suero, no es lo mismo que la medición de la glucosa por un equipo de point of care, que quiere decir de cuidado del paciente, que son los glucotrend. Son esas mediciones que el paciente se realiza en casa. ¿Por qué? Porque más o menos el valor promedio de la glucosa en suero es el 11% más alto, más elevado que en la sangre total. Entonces, jamás van a utilizar, por ejemplo, un dispositivo de estos de point of care para un diagnóstico específico de elevación de glucosa o de diabetes, por ejemplo. Esa debe realizarse siempre en un laboratorio con un mecanismo que analice suero mediante espectrofotometría, que es mucho más sensible y más específico. Entonces, recordemos siempre que la calidad de qué depende. La calidad del resultado depende de qué. De una solicitud correcta, un paciente correcto, tiempo y muestra correcta, que sería la fase preanalítica, el resultado correcto de medición evitando las interferencias, la fase analítica, y la correcta interpretación, ¿verdad? Con un correcto resultado, que sería la fase posanalítica. Cuando lo incorrecto reemplaza a lo correcto, la calidad está comprometida. Y eso sería todo con este tema de los errores y en esta exposición. Bueno, queremos agradecer a la doctora Denise por su presentación de uno de los temas muy sensibles a la hora de trabajar con esta herramienta tan importante para el diagnóstico, sobre todo en el tema de los errores. Está ya demostrado que los desperdicios y los errores en los establecimientos de salud pueden llegar a constituirse el 50% de los gastos, de los presupuestos. Entonces, pues esto nos da una medida, como bien nos decía Denise, nos da una medida de cuán frecuentes son y cuánta afectación están determinando en el bienestar de nuestros pacientes. Por este motivo, pues les vamos a hacer algunas preguntas en el chat respecto a otras actividades que vamos a realizar, cursos de capacitación, para conocer sus comentarios. Y uno de los temas que estamos organizando es precisamente un curso sobre la seguridad del paciente y cómo está afectada esta seguridad como consecuencia de los errores, no solamente en este caso de laboratorio, sino los errores en general. Entonces, que estén atentos en el chat para un poco interactuar y ver cuál es su opinión. Para nosotros es fundamental porque no queremos hacer cursos que no cubran sus expectativas, sino más bien temas que sean importantes para ustedes. Bueno, entonces vamos a las preguntas. Vamos por la primera. ¿Siempre es necesario el uso del torniquete para la extracción de muestras sanguíneas? Erika Bravo. No, como yo les decía, o sea, si ustedes tienen venas visibles, venas palpables, preferiblemente es que no utilicen el torniquete. El torniquete es una herramienta que nos ayuda para que haya éstasis venosa y podamos palpar o ver las venas. Entonces, si ustedes tienen un paciente con esas características que es de fácil extracción, mi recomendación es que no se utilice el torniquete. Y si lo utilizan, como ya les dije, tiene que ser utilizar menos de un minuto. Entonces, apenas ustedes coloquen el torniquete, hagan la extracción y ven que ya tienen la salida de sangre en los dispositivos, tienen que retirar el torniquete para evitar. Sobre todo, y hay dos analitos que son muy sensibles a la alteración con el torniquete, que es el lactato y el calcio. Entonces, mi recomendación especial, no usen si no es necesario. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Les recuerdo que por favor
necesitamos un poco su retroalimentación en el sentido de que nos explique cómo van siendo satisfechas sus inquietudes. Este es el momento de interacción, que es una interacción facilitada. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Se debe tomar la muestra intermedia de orina y antes del aseo para evitar falsos positivos? Jessica Carlos. Sí, más que falsos positivos sería una muestra contaminada. Pero sí, o sea, la indicación para esto va a hablar el doctor Pérez, por eso no profundicé yo mucho en este tema, pero sí, la muestra de orina debe ser recomendación, la primera orina de la mañana, con previo aseo de la zona genital, tanto en hombres como en mujeres. Tiene que tomarse ¿cómo es? La toma de la mitad del chorro, o sea, tiene que eliminarse la primera parte y se toma la mitad del chorro. Con eso tendríamos una orina que garantice las condiciones para un crecimiento óptimo. Cuando no cumplimos con esto, o sea, como yo les decía, si la orina está muy diluida, primero no va a tener un crecimiento. Recuerden que las bacterias crecen logarítmicamente. Si no les damos un tiempo, digamos, si yo tomo agua, inmediatamente tomo la muestra de orina, la orina no permanece el tiempo suficiente en la vejiga para que haya este crecimiento logarítmico y vamos a tener una posible un falso negativo. Y si en cambio tengo el tiempo adecuado en vejiga de la orina, pero yo no me realicé el aseo, lo que voy a tener es una muestra contaminada. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener tantos microorganismos en la muestra que el laboratorio de microbiología no va a poder procesarlos. Normalmente una muestra como cultivo se aceptan hasta 2 microorganismos diferentes para ser procesados. Si están más de 3 o 4, esa muestra se reporta como contaminada y se requiere una nueva muestra porque ya es difícil aislar esos microorganismos. Ok, vamos a la siguiente. ¿Cuál es el tiempo mínimo en la orina que debe estar en la vejiga para un correcto análisis de un hemograma? Mínimo 4 horas, es lo ideal. Si no se pueden las 4 horas, para el elemental de orina debería ser al menos 2. Para un cultivo, mínimo 4 horas. Gracias. La siguiente pregunta, Yasmín Mero. ¿Cómo se toma una muestra correctamente? Vamos a donde les puse, no, aquí no está el correcto. Bueno, una muestra correcta, o sea, depende de la muestra. Obviamente yo no les puse porque es un poquito larga la explicación, pero básicamente tenemos que tener todo el material correcto para la toma de la muestra, o sea, saber qué dispositivos vamos a utilizar, el alcohol, el torniquete, la cápsula, la aguja de tamaño adecuado. Vamos a obviamente nos tenemos que proceder a lavar las manos. Vemos en dónde se va a realizar la punción, colocamos el torniquete. Si me olvido un paso, disculparame, pero estoy haciendo memoria así más práctica este rato. Coloco el torniquete, me coloco los guantes, hago la desinfección. Los guantes me coloco siempre antes de la muestra, ¿no? Porque hay personas que se colocan los guantes y luego el torniquete, es al revés. Me coloco los guantes, armo mi sistema VACUET, realizo la desinfección de dentro hacia afuera, siempre, nunca regresando al mismo lugar. Anteriormente se decía que debemos esperar que se seque el alcohol para la toma. Esta actividad o esta indicación ya fue retractada y en los últimos estudios, indicaciones del SLCI, de las estandarizaciones de laboratorio, nos dice que ya no causa ninguna alteración. Entonces, desinfectamos, hacemos la punción, realizamos en el orden que ya les expliqué de los tubos, celeste, rojo y lila. Hacemos las inversiones de cada tubo y retiramos la aguja. Obviamente que había que retirar el torniquete primero, cuando ya apenas yo sé que ya tengo y ya estoy en vena y ya estoy extrayendo la sangre. Ok, muchas gracias. Siguiente pregunta. Entonces, bueno, Jessica Carrión nos dice, entonces es preferible no usar torniquete. Ya creo que fue respondida esa pregunta. La siguiente, ¿qué error en la fase preanalítica podría causar una disminución de plaquetas? Es así, la disminución de plaquetas en la fase preanalítica es cuando se forma el coágulo.
Cuando no hemos hecho nos hemos demorado en la extracción de sangre, por ejemplo, sobre todo en los neonatos que a veces tienen difícil acceso y los sacamos por goteo, se demora en la extracción y se forma un coágulo o microcoágulos. Entonces ahí nos puede dar una disminución de las plaquetas, o sea, una trombocitopenia falsa, ¿no? Lo que yo les explicaba, que en el resultado de históricos, plaquetas normales del paciente y luego plaquetas disminuidas. Lo más probable es que tenemos que observar el tubo, revisar para ver si no hay la presencia de estos coágulos. Ok, otra pregunta. ¿Las revoluciones por minuto de la centrífuga puede interferir en los resultados de los Sí, análisis? claro. Claro, sí, todos tienen sus especificaciones. Yo no he topado el tema ese porque eso va a tratar el doctor Pérez, pero claro, las revoluciones por minuto son específicas para cada muestra. Por ejemplo, una muestra de suero tienes que hacer a 3.500 revoluciones por minuto, 10 minutos. Entonces, cada muestra es específica. Orina, 5 minutos, 1.500 revoluciones. ¿Por qué? Porque se necesita que se forme bien el coágulo, se necesita que queden presentes las proteínas, por ejemplo, de hemostasia. Entonces, todas las revoluciones, cada tubo tiene su especificación específica para revoluciones, para centrifugar, ¿no? A una velocidad determinada. Paul Fonseca envía un agradecimiento por las respuestas. Diana Carpio nos dice, en la muestra de orina pediátrica, ¿qué no podemos controlar? Que no podemos controlar que el paciente se le tome la muestra en ayunas. ¿Cuáles son los criterios para aceptar o rechazar la muestra? En el caso de la orina pediátrica, obviamente como no tiene todavía control de esfínteres, se utilizan lo que son las bolsas pediátricas, ¿no? Las bolsas pediátricas hay ¿cómo es? Para niños y niñas, es diferente la abertura para que se coloque adecuadamente en la zona genital. ¿Cuál es la recomendación? Primero que tienen que explicarles a los padres que hay que hacer un aseo igual de la zona genital como en los pacientes adultos. Se coloca en la bolsa pediátrica y esta debe ser cambiada cada 20 minutos. Los padres que acostumbran con las muestras de orina es, le pongo a las 4 de la mañana y le dejo hasta que llegue al hospital o hasta el laboratorio a dejar la muestra. Eso es totalmente incorrecto porque esa tasa de esa muestra, esa muestra generalmente ya va a estar contaminada. Entonces, la recomendación es, si usan bolsas pediátricas, deben cambiarla cada 20 minutos para tener una muestra adecuada, sin contaminación. Y si no, realmente las guías de pediatría lo que nos dicen que en los niños para una excelente muestra de calidad debería hacerse por cateterismo. Ok. Para la prueba de alcoholemia, ¿interfiere cuando se realiza la limpieza con una torunda de alcohol? Sí, claro. Creo que es el único analito, no recuerdo al momento que para poder realizar la toma debe hacerse con una solución salina estéril, la desinfección. No se utiliza el alcohol, que puede haber obviamente interferencia. Y recuerden que esto es un examen médico legal que tiene una gran relevancia por el tema legal, como les digo. Entonces, sí, solo deben tomar con una solución salina estéril, le desinfectan y toman la muestra. Es importantísimo para que no haya la interferencia. Giovanni, Diana y Javier agradecen las respuestas. Erika pregunta, ¿es correcto recomendar al paciente colocar la muestra de heces en la refrigeradora hasta que se pueda llevar al laboratorio? La verdad no, lo mejor es que la muestra sea tomada en la mañana igual a de las heces o horas antes del procesamiento. ¿Por qué? Porque recordemos que podemos recuperar en las heces tanto trofosocitos como quistes, ¿no? Los quistes van a permanecer más tiempo, pero los trofosocitos sí desaparecen rápidamente. Entonces, el momento de refrigerar o mantener una muestra mucho tiempo, estoy segura que ya no vamos a poder observar los trofosocitos de algunos parásitos. Entonces, preferible que se analice rápidamente. David pregunta, ¿la posición ideal para la toma de muestras, la toma de muestra es acostado? Bueno, hay algunos estudios que te recomiendan, pero, o sea, en un paciente en consulta externa,